están llevando a cabo lo que nos parece las actividades más interesantes relacionadas con la responsabilidad hacia el ambiente y hacia la sociedad. Les cuento entonces un poquito de nosotros, les voy a mostrar algunas imágenes de lo que hacemos y después les voy a compartir un poco de cómo llegamos ahí, porque de pronto pues ver los resultados de las cosas puede hacerlas parecer muy fáciles, pero pues nos ha tomado mucho trabajo llegar a donde estamos. Bueno, ahí está una imagencita de un cafecito que la puse como para que se les antojara, y si no es así, pues ni modo. A ver, pues nosotros, como les decía, somos proveedores de muchos muchos restaurantes, principalmente en la Ciudad de México, pero también en lugares como Puebla. Aquí estamos con un cafecito de olla en el restaurante Augurio del chef Ángel Vázquez, que está aquí acompañándonos y después va a platicar con ustedes. Tenemos la suerte de estar en varios de los lugares como más exclusivos de la Ciudad de México. Si cambiamos de imagen, por favor. Esta es una imagen de los chefs que están en la famosa lista de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica, que creo que debe serle familiar a la mayoría de ustedes. La razón por la que la pongo es porque pues varios de los chefs que están ahí nos honran con la posibilidad de trabajar con ellos. Somos sus proveedores de café, de restaurantes como Quintonil, como Amaranta, como Rosetta y varios más, Sud 777, en fin. Y es bien interesante porque es gracias a estos chefs de vanguardia que nosotros estamos pudiendo lograr nuestra misión como compañía. Y nuestra misión como compañía no es solamente, digamos, ser unos buenos proveedores de café, sino que a través del café podamos tener un impacto importante en el ambiente y en la sociedad. Entonces, si pasamos a la siguiente página, por favor. Por ejemplo, aquí estamos en el Hotel San Regis de la Ciudad de México, ¿no? Donde si vas al lobby y te tomas un café, te van a servir un expreso de café que proveímos nosotros. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí estamos en Abre 77, que también es un restaurante de corte francés muy refinado en la Ciudad de México, del chef Eduardo García, de Máximo Bistró también. Ayer hubo un evento en el Museo Soumaya de la Ciudad de México muy interesante, fue un desfile de Dolce & Gabbana, estuvo Sofía Loren y toda la cosa, muy nice. Y ahí estaba nuestro café. Nos dio mucho gusto que siendo una marca italiana pidieran café de excelencia, ¿no? Un espresso italiano, y ahí estuvimos, ¿no? Junto con Elena Reigadas. Recientemente acabamos de lanzar un concepto dentro de Palacio Hierro que se llama el Café Palacio, que justamente lo que busca es llevar cafés de origen de alta calidad hacia esta audiencia que generalmente está acostumbrada a productos más comerciales y no necesariamente tan responsables hacia el ambiente y a la sociedad, como ahora les platicaré de todo lo que hacemos. Aquí está otro lugar que acabamos de abrir en Palacio Hierro que se llama Le Bistró. Sí. Y bueno, aquí hago una pausa para hablar un poquito del café. El café como ingrediente pues es algo que está presente en las vidas de todos, ¿no? La mayoría de la gente se despierta y en lo primero que piensa es en tomarse un café. Y eso hace que sea un ingrediente, una bebida muy popular, pero al mismo tiempo ha trabajado históricamente en su contra, porque el café es tratado como un commodity. No sé si quienes no estén familiarizados con el concepto de commodity, es como los mercados se refieren básicamente a cualquier materia prima que puede ser comercializada, desde café, arroz o acero u oro o cualquier otro material, y todas estas materias primas en el mundo están reguladas por mercados financieros, ¿no? Entonces el precio base del café lo ponen los mercados financieros, y esos mercados financieros que están construidos sistémicamente en torno al lucro, pues lo último que les importa es el origen de esos commodities, ¿no? No les importa de dónde es el café, no les importa el productor, lo que les importa es el lucro. Nosotros trabajamos dentro de una filosofía absolutamente diferente, que es la que se conoce como café de especialidad, que tiene que ver con la búsqueda de cafés de altísima calidad
que precisamente por su alta calidad se puedan vender a precios mucho más elevados de los que ofrece el mercado de commodities, y de esta manera los productores, los agricultores puedan tener una vida digna dedicándose a cultivar el café. El café, curiosamente, es la bebida más consumida, creo que después del agua, en el mundo, uno de los commodities más comercializados, y todos los lugares en el mundo donde se produce el café son zonas pobres, ¿no? Entonces es una gran ironía, ¿no? Que el café sea un lujo que nos podemos dar nosotros, pero donde se produce son zonas de pobreza, ¿no? Entonces compañías, pymes como la nuestra, pues buscan contribuir a cambiar y a entrar a este proceso que le llamamos descomoditización del commodity, ¿no? Y que se empiece a valorar al ingrediente, al productor, el trabajo, y a justipreciar, y que esta justipreciación se traduzca en precios y en un sistema de valoración de los ingredientes distintos de los que regulan los mecanismos comerciales, ¿no? Nosotros, conforme empezamos hace más de 10 años a trabajar con el interés de ofrecer café de especialidad, pero también con todos estos valores asociados de responsabilidad hacia los productores y hacia el ambiente, descubrimos que el primer reto que teníamos era generar interés en el público, ya fuera en los restauranteros, en los chefs o en los consumidores finales, respecto a tomar una taza de café de calidad versus una taza de café, digamos, ordinaria, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que hacer un trabajo de capacitación y de convencimiento y de venta que ha sido muy difícil, porque los restaurantes están acostumbrados a pagar el café muy barato y a tratarlo como da igual de donde sea, todos los cafés son iguales, ¿no? Cuando entras a un tema de cafés de origen, como es lo que nosotros ofrecemos, nosotros trabajamos cafés de 6 estados de la República, entras a un mundo tan sofisticado como el del vino, ¿no? Que sin embargo, desgraciadamente el café no es visto con ese grado de sofisticación, seguramente porque hay muchos intereses creados de corporativos transnacionales en torno a mantenerlo como un commodity barato, ¿no? Entonces, empezamos trabajando mucho en temas de capacitación hacia los clientes, enseñarles a preparar un café de alta calidad en taza, pero conforme íbamos avanzando en ese proceso, íbamos descubriendo que teníamos que empezar a tener una visión más sistémica y más global de todo lo que tiene que ver con el café. Y fue así que nos fuimos acercando cada vez más al origen del café. Aquí tenemos un paisaje de una zona cafetalera. Los lugares, así como les decía que los lugares donde se da el mejor café, no solo en México, sino en el mundo, son lugares que tienen pobreza, pero también son lugares remotos y lugares paradisíacos. Es muy difícil que tengas un lugar donde se da muy buen café que sea feo. Generalmente son bosques con un promedio de precipitación alta anual, con mucha vegetación, con suelos sanos, con agua sana, y pues son lugares como este, ¿no? Esta es una imagen de una de las fincas donde trabajamos en Veracruz. Y pues solo esas fincas te permiten dar estos frutos rojos. Si han visto alguna vez un cafetal, pues tener un cafetal que te dé puras cerezas rojas con esa intensidad, esa carnosidad, esa concentración de azúcares que tienes en un café de alta calidad, solo se puede lograr si tienes un suelo y unas condiciones ambientales de calidad. ¿Cuál es el problema? Que están súper amenazadas estas zonas, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente el café es parte de todo un ecosistema y de todo un ciclo ambiental que tiene que ver con las abejas, la polinización, la conservación de los suelos, la conservación de los mantos de agua. Entonces, cuando empiezas a ver a profundidad el tema del café, descubres que es mucho más que una taza, ¿no? Mucho más que un producto, y que si quieres tener un impacto en esto, pues tienes que trabajar desde raíz, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Siguiente. Aquí tenemos el ejemplo de un productor con el que trabajamos en una zona de Veracruz que se llama Pacho Viejo, que está más o menos cerca de Jalapa. De hecho, es como de las zonas más cercanas al centro del país con las que trabajamos. Generalmente la mayoría de las zonas con las que trabajamos son bastante remotas. Pero una cosa interesante que tiene este productor
Es un productor que nació y creció en un pueblito muy pobre que se llama Pacho Viejo de Veracruz, y sin embargo se esmeró y se comprometió con la producción de café hasta lograr producir un café de alta calidad. Después que logró eso, pasó por la desilusión de que nadie estaba dispuesto a pagárselo a un precio justo. Afortunadamente nos conocimos y hemos colaborado con él en ayudarle a encontrar, desarrollar un mercado, y hoy hemos podido ver cómo una familia como la de este productor, y esto sucede con decenas de familias hoy en México, pudieron pasar de la pobreza y en algunos casos incluso de la pobreza externa, de tener casas sin pavimentación, sin drenaje, poder dar el salto a tener, a través de dedicarse al café, a tener ese tipo de servicios, salir de la pobreza, siempre y cuando haya de por medio un sistema de aliados, que podemos ser nosotros u otra empresa, dispuestos a pagarle lo justo por su producción. Entonces, ¿qué es lo interesante ahí? Que decíamos, bueno, es un caso súper maravilloso de éxito el que estamos teniendo con este productor que se llama Artemio Zapata, que hemos logrado colocar su café en el mercado a un precio justo. Pero después nos dábamos cuenta de otro problema mucho más grande y de más largo plazo, que era que aquí la imagen no se ve muy bien, es una imagen de Google Earth, donde está al centro el pueblito de Pacho Viejo, donde vive este productor, que es más o menos de unos 10,000 habitantes, y si se fijan alrededor está todo verde, y toda esa zona de la sierra es zona de producción de café. Entonces es muy bonito y muy idílico ver Pacho Viejo, ¿no? Un lugar pequeño rodeado de café, y que la comunidad de ahí se dedica al café. ¿Cuál es el problema? Que Pacho Viejo está cerca de Jalapa, la capital del estado de Veracruz. ¿Podemos pasar la siguiente imagen, por favor? Este es un zoom out. Esto de aquí es Pacho Viejo y eso de arriba es Jalapa. En los próximos 10 años, Jalapa se va a comer totalmente a Pacho Viejo. Y el problema que tenemos es que estamos viendo que está sucediendo todo este tipo de especulación inmobiliaria de la forma más terrible, donde gente que tiene predios o terrenitos en Pacho Viejo, digamos un terreno de 1 hectárea, lo divide en 30 lotes que va a vender a 20,000 pesos el lote para que la gente haga sus casas, y son casas de cartón, de madera, sin drenaje, hechas a tontas y a locas, que lo único que hacen es dañar absolutamente el ecosistema, generar pobreza, descomposición social, pero finalmente la gente se siente contenta de tener su casa. Y en el proceso se llevan de carro la estabilidad de ese ecosistema, que puede dar una excelente producción de café y volverse en un motor económico para la zona. Entonces pasa de ser una zona productiva a ser una zona contaminada por una ambición inmobiliaria de la más, digamos, limitada y pobre que podamos tener en el país, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es lograr ayudar a los productores a comprar más tierras y blindar estas zonas, porque además otra cosa que vivimos con el café es que donde siembras café contribuyes absolutamente al ecosistema. No es, digamos, como por ejemplo el ganado, que es una actividad que sabemos que erosiona más los ecosistemas. El café contribuye a la conservación del suelo, a la conservación del agua que está debajo del suelo, es amigable para las aves, es amigable para diferentes especies. Entonces, en estas zonas que están cerca de Jalapa, todavía tienes mamíferos pequeños y una serie de animales que de otra manera estarían ya extintos. Ahora, también, ¿cuál es el problema de esto? Que esta especulación inmobiliaria o este crecimiento inmobiliario desordenado que tiene el país se está comiendo a las zonas de producción de café. Y entre eso y factores como el cambio climático, a la conclusión que hemos llegado es que prácticamente el café debería, sobre todo el café de alta calidad, que solo se da en estos ecosistemas, debería verse prácticamente como una especie en peligro de extinción. Pasamos a la siguiente, por favor.
En esta misión hemos establecido alianzas con organizaciones importantes. Una de ellas es Fondo para la Paz, ahí no se alcanza a ver, pero ese es su loguito. Es una organización que tiene más de 20 años de existir trabajando en desarrollar proyectos productivos en varias de las zonas con pobreza extrema en el país. Pobreza extrema, que es como le decimos hoy con lenguaje neoliberal a la miseria. Y es muy interesante colaborar con ellos porque inciden en zonas donde los objetivos son tan blanco y negro como ayudar a que la gente tenga algo que comer mañana o tenga acceso a agua limpia, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos visto cómo desarrollar proyectos productivos en esa zona puede ayudar a cambiar radicalmente la situación de vida, la salud de comunidades enteras. En este caso, estas imágenes son de la Sierra de Songolica en Veracruz, que son algunos de los municipios más pobres del país, y donde podemos ver cómo a través del café podemos conservar el tejido social en el sentido de que la gente no piense en migrar y también hacer que los jóvenes, gente como ustedes de aquellas zonas, se interesen en la producción agrícola porque ven que es viable vivir y mantenerse de ella y no mejor irse a vivir a Jalapa a tener un puesto de DVDs piratas, ¿no? Si pasamos a la siguiente imagen. Aquí está parte de nuestro equipo preparando capacitaciones que damos a los productores de Songolica. Si pasamos a la siguiente, por favor. Esta imagen aquí, si se fijan, toda la gente a la que estamos capacitando son súper chavos, son jóvenes como ustedes. Y son jóvenes que típicamente vienen de familias productoras de café, pero que lo único que están pensando generalmente es esperando a que el papá o la abuela o quien sea se muera para vender el terrenito. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es convencerlos de que continúen produciendo café y lo vean como algo que realmente les va a permitir llevar una vida sostenible económicamente. Y no solo eso, también trabajamos en temas que tienen que ver con la identidad, porque ahora tenemos este fenómeno en el campo donde a los chavos les da vergüenza decir que son campesinos, ¿no? Y por otro lado tienes a toda una hipsteriza en las zonas de las urbanas que quiere ser campesino, ¿no? Entonces tenemos que ahí encontrar un match que nos permita madurar como sociedad en torno hacia dónde queremos ir. Y pues para eso tenemos que trabajar con diferentes sectores. Y entonces aquí, si pasamos a la siguiente, por favor. Aquí vemos, por ejemplo, estamos con estas muchachas enseñándoles cómo seleccionar su café, cómo poder evaluar el progreso de su cosecha, cómo entender mejor qué es lo que estamos buscando, qué es lo que está buscando el mercado que está dispuesto a pagar tarifas por encima de, no solo del mercado de commodities, sino incluso por encima de estándares como el de comercio justo, el famoso Fair Trade. Nosotros en el mundo de especialidad pagamos tarifas todavía más altas por el café porque realmente nuestra misión es incentivar que se produzca. Digamos, hay una forma de llamarle al esquema con el que trabajamos que ya ni siquiera es Fair Trade, sino Direct Trade o comercio directo, que tiene que ver con que nosotros quienes tostamos y comercializamos el café, establecemos un vínculo directo con el productor, trabajamos en capacitarlo y establecemos relaciones de largo plazo donde les damos certidumbre de que siempre van a tener un cliente para su café, ¿no? Los ayudamos a construir condiciones de producción óptimas. A veces los productores no tienen ni los recursos o no tienen el conocimiento técnico de cómo hacer las cosas bien. Y los ayudamos a recepar. Por ejemplo, esto que se ve, este tronco que se ve aquí es un arbusto de café de más de 100 años que ya daba muy poca productividad, se corta y al lado se pone esa varita que está al lado, dentro de 100 años va a estar igual de gruesa que esta. Pero, ¿qué es lo que va a pasar con esa varita? Que en 5 años le va a permitir al agricultor tener mayor productividad por metro cuadrado dentro de su predio y pues también es otro factor en el que trabajamos, ¿no? Bueno, termino con esta imagen de la belleza que es una cereza de café en un cafetal. ¿Alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en un cafetal? ¿Pueden levantar la mano? Fíjense, esa es una cosa interesante.
Yo no sé por qué México es un país con muchísimo café y sin embargo como que no lo tenemos tan arraigado en nuestra identidad. Yo los invito a que cuando tengan la posibilidad de viajar a algún estado productor de café, no se pierdan esa oportunidad, es muy importante y te abre los ojos, ¿no? Y te cambia la perspectiva de algo que es muy común a nosotros. La mayoría de nosotros tomamos café y no solo eso, lo tomamos todos los días al grado que lo vemos como una cosa común y corriente, ¿no? Pero no lo es. Hay muchas cosas extraordinarias que pasan detrás de la taza que nos tomamos todos los días, ¿no? Particularmente si es una taza que proviene de un ecosistema de trabajo como el que les describo. Ahora, ¿todo esto qué tiene que ver con los chefs? Bueno, que este trabajo que nosotros hacemos todos los días no sería posible si en los últimos 10 años no hubiera, digamos, surgido una generación de chefs que podríamos decir hoy que tienen entre 35 y 50 años de edad, más preocupados por el origen de las cosas, no solamente en términos de calidad de producto, no solamente en términos de terroir, sino en las implicaciones que están detrás de que ese producto tenga esa calidad. Y es bien interesante para una generación como la de ustedes que están creciendo en un momento en que ya estos valores ya están consolidados, ya no son ajenos, porque antes, hace 20 años, ni quien hablara de estos temas. Entonces es interesante que ustedes están entrando al mundo de la gastronomía en este momento y los invito a que suscriban estos valores y se adentren en ellos, porque también este boom que ha tenido la gastronomía en los últimos 15 años en el país también ha generado pues que se les vea un poco como rockstars a los chefs, ¿no? Y la parte rockstar puede tener muchas cosas positivas, pero también negativas. Si lo que te está estimulando para ser chef o cocinero es querer ser como los que salen en las películas, bueno, pues buena suerte con eso, ¿no? Pero yo los invito más bien a pensar la labor gastronómica desde una perspectiva de contribución social, de contribución ambiental, y a que cada decisión que tomen cuando seleccionen proveedores, cuando seleccionen a qué proyecto quieren apoyar, con quién se quieren involucrar, con qué chef quieren trabajar, pues vean cómo están en estas asignaturas que tienen que ver con lo ambiental, con el tejido social y con la economía del país. Y ahí es donde las cosas se pueden poner muy interesantes, ¿no? Entonces, con esa invitación termino y les agradezco la atención. ¿Qué hace diferente a un café de especialidad? La pregunta. Muchas gracias por la pregunta. Buenísima. Fíjense, les hablaba hace un momento de la sofisticación del café, que es un ingrediente tan sofisticado como el vino o como el aceite de olivo o como cualquier otro gran ingrediente de alta gastronomía. Básicamente el café se evalúa igual que se evalúa en un vino. Hay catadores profesionales de café, igual que los hay en el vino y en otras disciplinas. En esta catación del 1 al 100, digamos, como un vino, todo lo que está abajo de 80 puntos se considera café comercial, todo lo que está arriba de 80 puntos se considera café de especialidad. ¿Por qué? Por la alta calidad que el grano refleja en taza. Y esa calidad solo se puede lograr con condiciones que no se pueden manufacturar artificialmente. Tiene que ser un café arábigo, de la especie arábiga, de alguna variedad que se dé solamente en lo que conocemos como café de altura, que es cuando se da el café a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y para que esas condiciones se den, para que en un lugar, digamos, la Ciudad de México tiene más de 1200 metros de altitud, pero no tiene todos los demás componentes necesarios en términos de vegetación, de precipitación anual, etcétera, para que se dé un café.
Entonces, un café de alta calidad. Entonces, cuando hablamos de café de especialidad, fundamentalmente estamos hablando de arábigos que se dan en zonas con altitud y terroir de alta calidad, que tienen que ser zonas, digamos, naturalmente o orgánicamente muy sanas, y que sean trabajados adecuadamente, porque no es como que se den solos, ¿no? Tiene que haber un trabajo del agricultor muy serio, un procesamiento muy serio también. El procesamiento del café es lo que se conoce como beneficiado de café, se tiene que hacer con alta calidad y eso debe traducirse en última instancia en alta calidad de la bebida en taza. Un café que tenga cuerpo, que tenga aroma, que tenga diferentes notas sofisticadas, notas saladas, notas dulces, notas amargas, notas ácidas. Y entonces la analogía para terminar de tratar de responder tu pregunta, por ejemplo, en el mundo de los vinos, que generalmente nos es más común, pues si tú lees que Robert Parker le dio más de 85 puntos a un vino, pues ya es una garantía, ¿no? Con su componente comercial desde luego, de que ese vino es de alta calidad. Y si de pronto ves un vino que tuvo 75 puntos en catación, bueno, dices, no, seguramente no es tan interesante, ¿no? Lo mismo pasa con el mundo del café, pero por muchos intereses creados, todos esos estándares todavía no han permeado la industria, la gastronomía a nivel mundial. Vemos una tendencia en que eso está cambiando lentamente, pero yo sí los invito también a leer, a informarse más sobre el café, porque además, y de verdad que esto es importante, nosotros somos una potencia mundial en producción de café y a veces como que no es parte como de nuestra identidad, ¿no? Entonces eso sería un poquito, y yo les recomiendo investigar un poquito más sobre estándares de café y de café de especialidad. En Google está todo. ¿Alguna por ahí, chef? Pedro, te quería preguntar, ¿cómo empezaste tú en el tema del café? Gracias, claro que sí. Bueno, yo empecé realmente como aficionado. A los 14 años tuve mi primer pasón de café, me excedí de cafeína y me interesó mucho y me empecé a interesar en la química del café. Y después, en viajes que empecé a hacer después de, digamos, de salir de la carrera, tuve la oportunidad de trabajar en muchos países y tomar cafés excelentes, como decir, tienes esta cuestión de tienes mucha chamba, tomas café, ¿no? Yo tomaba el café de esa manera, ¿no? Como estimulante, ¿no? Pero de pronto empecé a descubrir cafés de diferentes regiones del mundo y ya decía, esto ya no me lo estoy tomando para que me mantenga despierto, esto me lo estoy tomando porque está delicioso, ¿no? Y de esa manera empecé a investigar y un punto crítico que me llevó a dedicarme a esto fue que de pronto probaba yo cafés mexicanos excelentes en Estados Unidos o en Europa o en el Medio Oriente inclusive, y de pronto llegaba yo acá a México y buscaba cafés y era un relajo, y mientras más buscaba buenos cafés, más veía que era un mundo regulado por coyotes, por pobreza, por abuso, por toda una serie de cosas que son los vicios más nocivos que adolece este país. Y eso me llevó a la idea de, primero, ¿cómo podemos acercar cómo puede ser más accesible este café de alta calidad que yo mismo ya buscaba y me costaba encontrar viviendo en la Ciudad de México? Y por otro lado, ¿cómo podemos hacer de este café o de este producto un ingrediente de cambio social? E incluso a estas alturas del partido yo te hablaría que más que lo social, todavía el tema ambiental. O sea, cuando ves cómo se están arrasando los bosques donde se puede dar el café en todo el país y en todo el mundo, sí ya trabajas alarmado, ¿no? Ya es otra dinámica, ya no se vuelve tan importante que esté rico el capuchino, aunque eso debe ser siempre condición sine qua non, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si quieren hacemos una más. O si, Escuché con mucho interés tu plática, la verdad que es muy interesante porque nosotros aquí en Sonora la costumbre fue, hazte cuenta que vivir la época de la Unión Soviética con un solo productor, porque simple y sencillamente teníamos muy pocas marcas de café. No había ese boom que existe en la actualidad, que ya está llegando a Sonora. Pero yo te quisiera preguntar, porque tiene muchas aristas el tema del café. Eso de compararlo con el vino no creo que sea una buena idea, porque pues de alguna forma es distinto, pues, ¿no? Pero
yo te quisiera preguntar si los estados productores de café, como son Oaxaca, Chiapas, quizá Tabasco y Veracruz, tienen un consumo per cápita más alto en promedio que el resto del país, o simple y sencillamente llevan la misma tradición que lleva el resto del país. Pues la tendencia no se dispara mucho más por encima del resto del país, y en general el consumo per cápita en México es bastante bajo. Estamos hablando más o menos de 1 kilo anual per cápita, mientras que países como Finlandia tienen 7 kilos al año per cápita. Hay algunas estadísticas medio engañosas ahí que incluyen cafés liofilizados y toda una serie de cosas para inflar esas estadísticas. Como siempre, hay muchos intereses creados en torno a estas cosas, que por ahí dicen que tenemos un consumo per cápita de 2 kilos en México. Híjole, eso es falsísimo, ¿no? Pero si lo googlean va a aparecer mucho, pero créanme que está lejos de la realidad. Ahora, en cuanto a estados productores, cabe mencionar, aunque no sea directamente el tema de su pregunta, México tiene 12 estados productores de café, y generalmente pensamos en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, pero realmente son muchos más los estados que producen. Es cierto que los 3 que mencioné equivalen a más del 60% de la producción, pero por ejemplo, de los cafés que nosotros trabajamos más extraordinarios en su calidad en taza, muchos vienen del Estado de México o de lugares como Colima, ¿no? Que generalmente no asociamos con café, ¿no? Te paso el micrófono. Sí, a ver, sí, gracias. Sí. La frescura natural del café es muy poca. Entonces, lo que nosotros consumimos como café fresco, en realidad no está fresco y es una diferencia totalmente diferente a lo que debería ser. Mi pregunta es, ¿cómo se desarrolla el mercado y, bueno, por los procesos que se deben de tener y cómo se debe vender, es posible que en algún punto podamos consumir café realmente fresco? Es absolutamente posible, y nosotros creemos que tendríamos que tender hacia allá. En los procesos de modernización que han vivido países como el nuestro, ¿no?, que usted mencionaba un poco del tema, hemos perdido muchas cosas que eran grandes ideas, ¿no? Hemos perdido, por ejemplo, el concepto de los expendios, ¿no? A mí me encantaría que volviera a haber expendios de café en el país, ¿no?, que traían el café de las zonas productoras, lo cuidaban, lo conservaban y lo entregaban fresco. Un café, nada más para darles un poco de idea, cuando hablamos de frescura del café, entre que se cosecha el café y se procesa, generalmente es un periodo de semanas. Y el café se tiene que conservar ya sea verde, es decir, cuando ya sacaste los granos de café, que es lo que tostamos y molemos y nos tomamos, los puedes conservar en verde, que es la semillita verde, o cuando la semillita tiene todavía una película sobre su epicarpio que se llama pergamino. Así es como se conserva el café previo al tueste. El café previo al tueste puede conservarse en excelente calidad durante 1 año por medios bastante naturales, y mucho más tiempo si se envasa al vacío y cuestiones así. Después, cuando el café se tuesta, si se tuesta adecuadamente y se conserva bien, puede durar hasta 90 días en excelentes condiciones. Y si tomas eso en consideración, pues entre que se produce, se tuesta, se puede hacer llegar a las zonas donde se consume con frescura. Desgraciadamente, y eso por ejemplo lo vemos mucho en la industria de la restauración, ¿no? Ves a restaurantes que optan por comprar cafés de marcas italianas que se compraron en Brasil, pasaron por quién sabe cuántos barcos, llegan a un centro no sé qué y lo compras en el Walmart o el Sam's Club o cosas de esas, ¿no? Tendríamos que encontrar otros mecanismos de hacernos del café que tomamos en nuestra casa y tomamos en nuestros restaurantes mucho más directos, ¿no? Y eso es justo el reto que tenemos en cuanto al café como ingrediente y a muchos más, no solo quienes nos dedicamos a la restauración, sino también como consumidores, ¿no? Y eso nos abre un chorro de posibilidades que tenemos que explotar, ¿no?
Si hacemos trabajo a través de pequeñas empresas, volver a temas como expendios, hacer, por ejemplo, comercio por internet de cafés frescos, todo ese tipo de cosas, ahí se abren un chorro de posibilidades interesantes, pero no se van a abrir si no las abrimos nosotros mismos, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho y la espera. Un par de y su tiempo. preguntas más. Perdón, es que me da pena abusar. De hecho, nada más era para comentarle y reforzar un poco su respuesta. Pues yo soy de Sonora, soy de Navojoa orgullosamente, alumno pues igual de Altar, y pues sí hemos consumido, cuando dice, ¿es realmente consumir producto café fresco en Sonora? Sí, yo lo he consumido desde niño con mi abuela, con mi mamá, lo he tostado en la hornilla, lo he molido y lo tomo el famoso café de talega, que le llamamos en el estado de Sonora. Claro. Entonces, aquí si lo quiere consumir el café fresco, puede ir al mercado municipal y ahí lo va a consumir totalmente fresco, ¿no? Claro, maravilloso. Ahora, el problema que tenemos, lo que podemos asociar a eso, es que de todas formas el 80 y tantos % del café que se consume, no solo en México, sino en el mundo, es café liofilizado, Nescafé, que es pésimo para el ambiente, pésimo para los productores y pésimo para el estómago, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que en muchos aspectos está de cabeza, ¿no? Si tomamos el peor café, carísimo, que no ayuda al ambiente, que no ayuda a los productores y sabe a rayos además, ¿no? Y hay que echarle 3 kilos de azúcar para, ¿no? Y entonces ves a la gente que se toma su café y dice, es que el café me mantiene despierto. No, son las 2 cucharadas de azúcar que le acabas de meter al vaso de agua caliente lo que te mantiene despierto, ¿no? Perdón, por allá. Bueno, lo acabas de mencionar ya, te iba a preguntar con nombre y apellido, cuando se habla de lujo en el café, inevitablemente la marca Nespresso está presente. Entonces ahí la técnica ya que se está empleando, es difícil, no estamos en este momento satanizando, a lo mejor al rato con más calma, pero tenemos en un extremo, ya lo acabas de decir, es lo que te iba a preguntar, y en el otro Starbucks. ¿Sí se está comprando a los productores mexicanos? ¿Tú has visto que en las dos compañías realmente, además del tratamiento que tengan, se compre con fair trade o un comercio justo o directo a los proveedores? No, sí compran muchísimo café en México, de fair trade que ni nos hablen, de verdad, yo lo he visto muy de cerca y es el choro más descarado el que echan todas esas empresas, no, pero que no haya, que sí por compran. sí nos odian. Sí compran mucho, pero lo compran a precios de mercado, a precios de commodity, y yo he estado en eventos en Puebla de café donde el presidente no sé qué, no sé cuánto de Nestlé le da un premio a una productora y la productora agradece que le compraron el café de su finca y no sé qué, y cuando preguntas cuánto le pagaron por abajo del mercado de commodities y lo agradecen, ¿no? Y eso es porque saben engañar y abusar de la pobreza, de la ignorancia y de la falta de profesionalización de nuestros agricultores, ¿no? Entonces es todo un tema. Ahora, habiendo dicho eso, yo entiendo la necesidad y la pertinencia de cafés económicos o de cosas como el fenómeno de Nespresso, ¿no? Pues muchos restauranteros me dicen, pues sí, Nespresso me dirás lo que quieras, pero puedo contar muy bien mis capsulitas, no se las roban mis empleados, no tengo merma y la puede preparar perfectamente un niño de 8 años, ¿no? Pues sí, tiene esa practicidad, ¿no? Y si la practicidad es prioridad para ti, perfecto, ¿no? Pagas carísimo el café, 1 kilo de café de Nespresso en capsulitas te llega a salir como en 1,200 pesos el kilo. Entonces, pues es un negociazo para ellos, no lo es para los productores. Y si cambias tu perspectiva y haces bien tus números, pues puedes a lo mejor apostar a un café de origen definido, nacional, y que tengas mucha más trazabilidad, ¿no? Entonces, es todo un tema. Muy bien. Bueno, pues les agradezco mucho su atención, y buen día. Vamos a ver ahora un video. Sí, Pedro, vamos a ver todavía un video. Socio director de Café Cobalto, empresa dedicada a la promoción y